Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le damos comienzo al programa que lidera Elisa Logan, El arte de levantarse. Todo suyo, líder. Gracias, mi querida Gaby. Hoy tenemos un programa muy interesante porque tiene que ver con que nos conozcamos, conocernos a nosotros mismos para poder dar el paso hacia el cambio. Se dice fácil, pero realmente no es nada fácil. Esto que vamos a tener hoy es como una probadita de por dónde más o menos puede ir este proceso de conocernos para luego hacer el cambio. Tenemos de invitada a nuestra querida compañera Iris López, voluntaria del Teléfono de la Esperanza por más de 10 años, con amplio conocimiento, muchos Mm. diplomados sobre lo que es el autoconocimiento. Así es que, mi querida Iris, sin más preámbulo, para que tengamos la oportunidad de escuchar y de disfrutar de todo esto que nos trae, bienvenida compañera, ¿cómo está? Hola, buenas noches, buenas tardes. Me siento muy contenta, Elisa, de estar aquí atendiendo esta invitación con todas estas personas que vamos a compartir esta noche o tarde, depende de donde nos estén viendo. Así que, como bien lo decías, es un tema bien importante, bien interesante y cada día que pasa en nuestro ambiente vamos a ver lo importante que es este tema de autoconocimiento. Así que muy contenta y agradecida por esta invitación y espero que salgamos motivados de aquí. Así será, sin Ujú, duda alguna, mi querida Iris. sí. Pues comenzamos. Ok, Uy, bien. se me perdió la presentación. Ops, vamos. Bien. Hacemos nuevamente compartir. Ahí Ahí está. estamos. Perfecto. Muy bien. Gracias, gracias, Elisa. La primera diapositiva. La Ah, la primera primera. diapositiva, sí, 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 Mm, ahí aquí. está. Muy bien. Bien, aquí tenemos vemos acá un título, ¿verdad? Que dice, solo si me conozco puedo cambiar. Y vemos ahí una figurita que de triste pasa alegre, ¿verdad? Eso es lo que se ve ahí. Pero esa simple figurita tiene un significado bien profundo porque vemos que hay una distancia entre cada una de ellas y vemos esa flecha que las une y esa flecha que une, esa distancia es un proceso de cambio y es el que nosotros vamos a conversar en esta tarde noche. Así que pongan en su mente esa figurita y solo si me conozco puedo cambiar. Muy bien, quería platicar sobre esto. Acá, pues, cada día que nosotros nos levantamos, nos vemos al espejo, no solamente cuando nos levantamos, pero esa es la hora como principal, diríamos, en la cual me veo al espejo, me cepillo los dientes, veo cómo dormí esa noche. Algunas veces los invito a que hagamos estas preguntas existenciales. Quizás ya las hemos hecho. Quizás me veo en el espejo y ¿quién soy yo? ¿Verdad? Realmente, ¿cómo me estoy viendo? ¿Qué reflejo yo en el espejo? ¿Cómo me identifico con esa imagen que estoy viendo en el espejo? Estas son preguntas existenciales porque ¿por qué existenciales? Porque no tienen una respuesta como clara, o sí, un no, o esto es así, como pasos a seguir para responderlas. Vemos aquí la figurita también, que es muy representativa. Vemos dos piezas de ajedrez y vemos
que lo que se ve, lo que se refleja en el espejo no es lo mismo que lo que está afuera. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Algunas veces yo me veo en el espejo y no me siento como lo que estoy viendo, o me siento como una reina o me siento como un peón. Puede ser en ambas vías, ¿verdad? Entonces, los invito a que cada mañana o cada vez que nos miremos al espejo, nos hagamos conscientes de lo que vemos, porque es importante, de aquí en adelante vamos a hablar poco de autoconocimiento, de autoestima, de amor, ¿verdad? Hacia nosotros mismos. Entonces, vamos a dejar en el tintero estas preguntas para que queden de reflexión. Muy Mm. bien, gracias. Y la siguiente. Bueno, si vamos a hablar de conocimiento, de autoconocimiento, pero ¿qué es eso, verdad? Pues bueno, ya hay una definición sobre lo que es el término de conocimiento y escogimos aquí una frase o una definición, mejor dicho, de Jean Piaget, un psicólogo suizo muy reconocido, y él nos dice, el conocimiento es un proceso dinámico de construcción. Entonces, por eso hacía énfasis en la primera figura en el que me está representando un proceso, me está presentando de un punto A un punto B. Entonces, en ese intermedio hubo un proceso y ese proceso es dinámico. Y de construcción, ¿por qué? Porque nosotros estamos pasando de un punto A a un punto B y hacemos una reconstrucción de lo que sea, ¿verdad? Ya sea de un cambio de conducta a otro cambio de conducta. Entonces, por eso lo define como un proceso de construcción, ¿verdad? Porque vamos formando algo y en este caso, pues estamos relacionándolo con nuestro proceso de autoconocimiento. Y este señor, Jean Piaget, desglosa el conocimiento en tres conceptos. Uno de ellos es lo que vemos aquí, la asimilación. Aquí vemos una figura muy representativa también de unos niños en la escuela. Es como cuando nosotros recibimos una información nueva, ¿verdad? Tal cual. Y estamos buscando cómo vamos a moldear esa información para que encaje en nuestra estructura mental y actual. ¿Qué es eso? En este momento, ¿qué quiere decir? Que esa información nueva que nosotros vamos a recibir durante esta charla, la vamos a ir asimilando para que ver cómo eso nos va a ayudar y cómo nosotros vamos a alimentar nuestro cerebro, alimentar nuestras neuronas. Cada conocimiento nuevo está produciendo en nuestro cerebro la neurogénesis, ¿verdad? Es importante saber que cada idea nueva, cada concepto lo asimilamos y eso en nuestro cerebro comienza con un proceso. El segundo concepto que Antes, habla Jean, antes perdón, de sí, pasar al sí, segundo concepto, mi querida Iris, sí, quiere decir que esta asimilación tiene que ver con toda esa información que nosotros recibimos. Pero aquí a mí me llama la atención algo. Esa información puede ser positiva o negativa para nuestra autoestima y para nuestro crecimiento. Porque así como alguien puede venir y lo vemos mucho, de repente yo soy una adolescente y veo que la moda es las chicas delgadas, las chicas ujú, fashion, y de repente yo ni tengo los medios para hacer la chica fashion y tampoco tengo la alimentación para hacer la chica fit. Entonces, toda esa información puede afectar mi autoestima. Entonces, así es. cómo haríamos en este caso con esa asimilación para poder discernir qué me conviene y qué no me conviene de toda esa información que está llegando a mi persona? Muy bien. Buena pregunta, pues porque eso es lo que vamos a ir tratando de desenredar en esta charla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un sistema de creencias. Cuando Mm, hablamos de positivo y negativo,
¿verdad? Hay un sistema de creencias que está detrás de cada uno de nosotros. ¿Y qué es ese sistema de creencias? Es la educación o la formación que nosotros hemos recibido durante nuestra infancia, adolescencia, ¿verdad? De parte de nuestros cuidadores, de parte de las escuelas. Entonces, eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Y entonces nosotros con las herramientas que vamos obteniendo, vamos a ir desarrollando esto. Un adolescente, pues, está en ese proceso de desarrollo. Está en ese Mm, proceso de que su cerebro todavía está en desarrollo, su corteza prefrontal todavía está en ese proceso y de alguna manera depende el joven de la orientación que recibe de sus cuidadores, ¿verdad? Entonces, por eso ahí entra otras personas en el juego y nosotros como mm. adultos, eso es lo que nos toca aprender, las herramientas que nos permitan adaptarnos a ese mundo que nos está bombardeando de información. ¿De Sobre acuerdo? todo los medios de comunicación, ¿verdad? Oh, claro, claro, claro. Mm, Seguimos entonces. Bien, entonces una vez que nosotros tenemos esa nueva información, vemos aquí este hombre, y todo eso está representado, que toda esa información que estás mencionando, que viene de los medios de comunicación, que viene de las escuelas, que viene de las conversaciones que tenemos entre amigos. Entonces, estoy viendo yo cómo yo como adulto puedo acomodar todas esas ideas nuevas que recibo a diario, ¿verdad? Entonces, por eso es un conocimiento, ¿verdad? Y después lo vamos a relacionar con con el autoconocimiento. Entonces, yo voy a ver cómo acomodo en mi mente estos esquemas mentales para, para ver de qué manera puedo yo integrarlo a mi vida. Entonces ya como adultos ya tenemos un proceso de vida recorrido, experiencias, nuestro corteza prefrontal ya tiene un desarrollo más maduro, entonces eso nos permite a nosotros poder encontrar, identificar y poder discernir entre esa información que nosotros estamos recibiendo y nos puede Mm, producir cambios de esquemas mentales, como lo dice la definición, porque yo antes pensaba de una manera, pero al recibir esta información pienso de manera diferente y actúo de manera diferente. Por eso es que vamos acomodando la información recibida. mm. Y por de ahí la pregunta, ¿verdad? Porque esa información que recibo hará bien a mi autoestima o Sí, no. sí, Es sí, interesante. sí, sí. Una vez que ya hemos recibido la nueva información, la acomodé en mi ser, en mi cerebro, entonces ahora yo me adapto a eso. Y la adaptación, pues, es una herramienta, ¿verdad? Que permite adaptarse al entorno, a conocerme, a sobrevivir y funcionar bien en mi mundo, ¿verdad? Porque hay un dicho antiguo que dice que cada cabeza es un mundo y la verdad es que esto es una realidad. Cada vez que hacemos conciencia de este refrán, y estamos afuera y miramos solo en nuestro entorno familiar o en nuestro entorno de trabajo, miramos que cada persona piensa diferente y entonces, y que cada persona vive de diferente manera las mismas experiencias que le pasan a uno o a otro, pero lo vive de diferente manera porque depende de cada uno de las personas en sí. Entonces a eso se refiere cuando vemos que, vaya, hay una imagen que a mí se me viene a la mente de una película filmada en Japón. Entonces, que se miran aquellos edificios enormes, ¿verdad? Las luces, es una cosa impresionante, ¿verdad? Cómo en países desarrollados, cómo es la infraestructura, ¿verdad? Pero me ponía a pensar yo, cada edificio de esos tiene 20, 30, 50, 100 apartamentos. Cada apartamento
tiene una familia. Cada familia tiene 5 personajes, 3, 2, 1. Entonces, imagínense, me llamaba la atención el hecho de pensar, puchica, realmente sí, mi persona depende de mí, porque todas las otras personas que están en los otros edificios, en el mundo mundial, en todo, no saben de mi existencia. Entonces, el cambio depende solamente de mi persona. ¿Verdad? No, yo no puedo esperar que recibir los cambios de afuera. Por eso hablamos desde el principio del autoconocimiento. Mm, y ¿Te la adaptación es importantísima en estos tres pasos. ¿Por qué? Porque aquí es donde de repente entra el discernimiento, lo que estábamos hablando. O sea, yo me Sí, voy a sí. adaptar a este espacio, pero adaptarme significa que me voy a acomodar de una manera en la que yo pueda sobrevivir, en la que yo me sienta bien. Y fíjate que ahorita que estabas haciendo esa comparación con los edificios, yo pensaba en el programa anterior que hablábamos de Ujú, cómo la presentadora, la invitada, perdón, porque hoy la presentadora, la invitada ujú, anterior, ella, a partir de la muerte de su hija, que vio morir a su hija, esto es una cosa realmente muy fuerte, casi que diría espantosa, porque los ujú. hijos dicen que el duelo mayor generalmente se da por los hijos. Entonces, esta mujer tiene el valor de convertir, de adaptar esa tragedia y adaptarla Así para es. hacer el bien, para formar una organización que se encargue de cuidar a estas personas que pasan por el mismo dolor que ella pasó. Entonces, esa es una Sí. manera de adaptarse a la realidad. Pero puede haber otras personas que frente a una situación de esa caen en depresión, sienten que el mundo se acabó, creen que ya no hay nada por qué vivir y entonces Ujú, caen, caen en lo profundo. Son dos maneras de adaptarse frente a sí, una misma situación. Entonces, ¿cuál así es la es. más conveniente? Ahí es donde Sí, vamos a la pregunta inicial que te hacía, ¿no? O sí. sea, ¿cómo me voy a adaptar yo a esta nueva información, a esta nueva experiencia, a estos nuevos conocimientos? ¿Los voy a convertir en algo que florezca o en algo que sea Ujú. como una noche oscura? Eso va a depender de mí, como decías, es De mi mi persona. responsabilidad. Mi Sí, crecimiento es mi responsabilidad. Mi cambio es mi responsabilidad, no es de los demás, ni de los acontecimientos que hay en mi vida. Es difícil de aceptar sí, porque generalmente cuando uno está pasando por momentos muy difíciles y sobre todo por situaciones que son personas extrañas las que te afectan, de vos sentís como que, bueno, el culpable es el otro de lo que me está pasando, el culpable sí, es sí, el otro sí. de mi dolor. Y llegar a esa comprensión de que, bueno, sí es responsable de lo que me está haciendo, pero como yo lo viva, esa sí es mi decisión. Es Esa es la muy, diferencia. esa es la gran diferencia, sí. Esa es la diferencia. Entonces ahora vamos a entrar al término autoconocimiento. Entonces ya se dirige hacia mi persona, hacia mi yo interior. Entonces lo describo aquí, el autoconocimiento, como un motor de cambio. Entonces, ¿por qué un motor? Porque ya sabemos que el motor es lo que impulsa, ¿verdad? El motor es el que impulsa los carros, los motores son los que impulsan las máquinas, los motorcitos son los que impulsan la licuadora. Entonces, ¿y qué hace ese motor? Produce un cambio. En una licuadora metes las verduras y después te sale licuado. Entonces, por eso vamos a ver, haciendo la analogía, a ver este autoconocimiento para pasar de un punto A B a través de un proceso de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil como personas gestionar aquellas situaciones que no lo logramos identificar en nuestro comportamiento y que ese comportamiento está afectando nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa?
cuando nos pasan experiencias fuertes como la que mencionaba, ¿verdad? Que eso es el top, es el top ¿verdad? Entonces, de Sí. sufrimiento, podríamos decir, cada persona lo vive de diferente manera. Y por eso tenemos un ejemplo de afectar nuestras vidas, lo que es el Víctor Frank, que él, es muy conocido este ejemplo, ¿verdad? Es muy famoso, Víctor Frank, que vivió en un campo de concentración. Entonces, este señor vivía su día a día. Bueno, él tiene varios libros escritos, logró sobrevivir al campo de concentración, terminó la guerra, el hombre se fue para Estados Unidos y se hizo famoso con sus libros contando, o mejor dicho, exponiendo cómo él había sobrevivido a eso. Entonces, ¿se imaginan ustedes todas esas personas que no lograron sobrevivir a este holocausto por una u otra razón? ¿Verdad? No lo soportaron, o sea, entraron a un conflicto emocional. Y es que esto es un conflicto cuando no tenemos los recursos, cuando no tenemos herramientas para enfrentar situaciones, entonces ahí es donde lo que decía, ¿verdad? Que no podemos gestionarlo. Entonces, también depende de los ambientes, de la digamos, lo que decía al principio, ¿verdad? Del sistema de creencias. ¿Qué me enseñaron? ¿De qué manera? ¿Me enseñaron a ser resiliente o me enseñaron a que con una cosa pequeña yo decaía? ¿Verdad? Las experiencias que los niños viven, ¿verdad? Un padre ausente o pobres niños ricos, ¿verdad? Sabemos que los artistas, muchos de ellos, tienen fama, tienen todo, pero conocemos varias historias de ellos que caen en las drogas, en el alcohol, básicamente drogas y alcohol. ¿Por qué? Y uno se pregunta, pero si tienen todo el dinero del mundo, pueden comprar lo que quieran, ¿por qué no son felices? Entonces, también tema de reflexión, ¿verdad? Que el dinero, el tenerlo todo, no necesariamente consigue la felicidad en mi persona. Entonces, pero sí, sí conocemos artistas que los vemos que han llegado a longevos, vaya como este señor José Luis Perales, es un ejemplo que yo he visto, ¿verdad? Él está tranquilo, vive a los 80 y pico de años, pero entonces, ¿por qué él llevó la fama? No lo absorbió porque tenía otra forma de ser, de pensar y de creer. Entonces, son ideas que se me vienen a la mente, y cuando miro estas vidas de famosos, me pongo a reflexionar sobre ello. Entonces caemos a eso, ¿verdad? Que cada quien tiene la potestad de dirigirse a sí mismo por el camino que le va a hacer sentir más pleno, ¿verdad? Y entonces decía aquí, para volver a la idea principal, que cuando vienen esas situaciones difíciles, pues es difícil gestionarlo si no tenemos herramientas. Mm. Y Ujú. sobre todo eso, o sea, eh, no logramos identificar Sí, en nuestro sí, comportamiento por qué nos sí, estamos comportando sí, así sí, sí, y sí, qué es realmente lo que está afectando en nuestra vida. Y así para es. eso, autoconocimiento. A ver, El ¿por qué estoy autoconocimiento. triste? ¿De dónde viene esta tristeza? ¿De dónde viene este Así es. enojo? ¿Por qué esta situación me enojó tanto? Eso es autoconocimiento también. Listo. Aquí, hablando de conocimiento, ¿verdad? Vemos un videito cortito, un fontanero que seguramente, pues, vemos ahí que él está reparando esto, y claro está que si él no tuviera la preparación para hacer este trabajo, no lo habríamos llamado, ¿verdad? Entonces, aquí la analogía es esta, que nosotros buscamos el conocimiento. Si tenemos algo que reparar en nuestra casa, llamamos al fontanero, no vamos a llamar al electricista, no vamos a llamar al de comunicaciones.
hipotéticamente hablando, ¿ah? Porque hay algunos que sí lo saben, el mil usos. Sin embargo, yo cuando miro algo así, yo pienso, el fontanero me va a ayudar. Ya si el electricista sabía de fontanería, pues qué bien, ¿verdad? Pero el enfoque aquí es que se busca el conocimiento. Vamos a enfocarnos en encontrar la persona idónea para que resuelva, que tiene las herramientas y va a resolver el problema que hemos planteado. Entonces, eso lo vamos a seguir viendo con las diapositivas que siguen. Ok, aquí estamos pensando en el futuro, ¿verdad? En una ocasión de esas que nos ponemos a reflexionar y generalmente decimos, bueno, voy a hacer un cambio en mi vida, ¿verdad? Y en muchas ocasiones tratamos, pero no lo logramos, hacer cambios en nuestros hábitos o actitudes. Y que, vaya, me levanto muy tarde o entonces de ahora en adelante me voy a levantar a las 6 de la mañana porque voy a decidir ir al gimnasio. Entonces, este cambio de actitudes o de hábitos desde la racionalidad, si lo manejamos, porque todos somos racionales, todos pensamos y ese es el punto que vamos a ir desenvolviendo acá, porque la racionalidad es una cosa y después sentirlo e integrarlo va a ser otro paso. Entonces, cuando desde la razón queremos hacer cambios, solo con la fuerza de voluntad, esto pues vamos a ver en la siguiente diapositiva que nos genera no necesariamente el cambio que nosotros estamos deseando, ¿verdad? Entonces, aquí lo menciono, generalmente ustedes van que a principio de año, este año voy a cambiar mis hábitos alimenticios, este año sí voy a comenzar el libro que quiero comenzar de hace tiempo. Entonces, este es un momento que al inicio de año es bien típico, ese pensamiento. Sin embargo, es importante hacer notar que todo el tiempo podemos comenzar los cambios, no solo a inicio de año, porque tenemos cada día nuevo, tenemos cada semana, cada mes, entonces estamos en un proceso constante de poder comenzar, ¿verdad? Entonces, no que va a mitad de año y dije, ay, no, ya no lo logré. No, entonces, pues viene el segundo semestre, viene el siguiente mes. Entonces, esa idea de pensar que ya no lo hice porque ya vamos por mayo, entonces es parte del cambio que queremos transmitir con la charla, ¿verdad? Seguimos Mm, a la siguiente. Entonces, desde aquí, como les decía yo, lo principal desde la racionalidad, mm. ¿verdad? Yo solo quisiera agregar que Ujú. estabas hablando de la procrastinación. Y Ajá, entonces, sí, interesante, ¿por sí, qué sí, sí, procrastino? ajá, Autoconocimiento. ¿Por qué ujú. soy propensa a procrastinar? Ya eso es una tarea interesante. Solo eso, ¿verdad? Sí, Averiguar sí, por qué solo eso, procrastino. ajá. Entonces, acá importante que el cambio sin autoconocimiento es temporal. ¿Por qué? Porque atacamos el síntoma y no la raíz. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el síntoma? Me duele la cabeza. Bueno, entonces me tomo un acetaminofén y no se me quitó el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el problema que yo tenía era digestivo y me estaba produciendo un dolor de cabeza. Entonces, la raíz del problema no era tomarme la pastilla para el dolor de cabeza, sino que ir y buscar buscar la raíz, ¿verdad? ¿Dónde se origina el problema? Entonces, con esta analogía, lo que quiero decir es que desde la racionalidad y sin autoconocimiento, entonces se nos hace como más cuesta arriba hacer los cambios. Y cuando sentimos ese peso de cuesta arriba es cuando tendemos a bajar la guardia y a decir, ya no se puede. Entonces, por eso es importante el autoconocimiento. Por ejemplo, si otro ejemplo que mencionaba Eli, aquí una persona decide, bueno, ya, tengo ese hábito de posponerlo todo. Entonces,
ya no voy a posponer, me voy a poner a trabajar y voy a empezar a hacer todo lo que tengo pendiente y de pronto se vuelve a agotar, ¿verdad? Se agota y entonces ya dejó eso pendiente para la siguiente semana y se vuelve a ese círculo. Entonces, la persona desde su racionalidad tomó la decisión de decir, ya no voy a posponer. Sin embargo, volvió a caer en esa indisposición. Entonces, ¿qué pasa? Ahí quiere decir que no solo se trata de la fuerza de voluntad, que no solo se trata de decir lo voy a hacer, sino que hay algo más profundo que tengo que investigar que me está impidiendo a mí dejar ese hábito que no me está dando una vida plena, ¿verdad? Entonces hay que ir a la raíz, hay que ir a la raíz de este comportamiento que puede estar basado, como les decía desde un principio, en un sistema de creencias que no aprendí o aprendí a hacer las cosas de diferente manera. Entonces, cuando hacemos estos cambios solo desde el síntoma, no son sostenibles definitivamente. Ujú. Entonces, aquí tenemos lo que sí va a transformar nuestra vida, es hacer ese cambio con un autoconocimiento, ¿verdad? Ya interiorizar, conocer, ¿y qué es interiorizar? Bueno, preguntarme a mí misma por qué o para qué yo tengo este comportamiento, qué estoy logrando con esto, ¿verdad? Cuando una persona se analiza y a través de un autoanálisis, a través de la autoindagación, pero solo si yo hago esa autoindagación y ese autoanálisis, yo voy a poder encontrar respuesta. Algunas veces necesitamos acompañamiento, ¿verdad? Con este autoanálisis y un acompañamiento podemos adquirir herramientas que nos van a permitir entender el porqué de mi comportamiento y gestionarlo desde la raíz. Por ejemplo, este comportamiento de la procrastinación que hablaba puede estar influenciado por un miedo infundado en alguna experiencia vivida, pasada, consciente o no. Y generalmente estas experiencias vividas se generan en la infancia, porque el niño es dice, son como esponjitas, ¿verdad? Entonces el niño solo recibe sensaciones, porque el niño no tiene la capacidad de discernir, ni de tomar decisiones, ni de transformar. Él solo recibe las sensaciones de tristeza, de miedo, de alegría, y esa información que pudo haber sido un trauma, ya sea por castigo, ya sea por abandono, por situaciones que el niño vivió, entonces eso queda en su sistema nervioso y queda impregnado como un trauma. El niño crece, vuelve adolescente, tiene algunos problemas en la adolescencia, sufre de bullying, pero bueno, sigue y se crea como muy tímido y cuando llega a la madurez, es donde empieza a tropezar. ¿Con qué? Con relaciones de pareja inestables, con relaciones de trabajo, que no encuentra un trabajo, que encuentra un trabajo y lo pierde. Entonces son situaciones que están muy relacionadas con aquellos traumas que pudieron haberse vivido en la niñez, como dice aquí, consciente o no, porque nosotros seguimos viviendo, ¿verdad? Y de repente es que una situación parecida a la que vivía anteriormente me genera ese conflicto, ¿verdad? Mm, ¿Cómo? Fíjate que yo aquí quisiera ah, agregar una idea que Ujú, se me vino una vez dando yo una charla sobre sexualidad y sobre abuso sexual. Se me acercó una muchacha, una mujer no tan madura, y me compartió que a partir de eso que había escuchado, había descubierto por qué tenía problemas con su esposo a la hora de las relaciones íntimas. O
sea, Ujú, en relación con lo que estás diciendo, ella había sido una niña que había sufrido abuso y le tocó seguir viviendo con eso, encontró ujú, una ujú. pareja, pero ella no entendía por qué con esa pareja no se sentía bien, no podían tener una relación sexual normal, si él era un buen Ujú, hombre, si él era todo lo que una mujer podía querer. Pero es que el problema no era este hombre, era esa experiencia de la niñez que la había marcado y no le sí, permitía tener una relación sexual, entre comillas, ujú, normal. O ujú, sea, ese trauma la marcó y era muy difícil para ella y me lo compartió. Es muy duro para mí porque no puedo evitarlo. Entonces, a sí, partir de ese sí, momento comenzó el autoconocimiento. O sea, así es, ahora veo sí, por sí, qué no soy capaz de entregarme a este hombre que es tan bueno, tan amable, tan tierno. ¿Por qué? Antes no lo entendía. Ese día lo entendió. Empezó su así autoconocimiento es. en relación con su vida sexual. Pero me gusta porque también aquí vos lo aclarás. No solo es llegar a descubrir eso, sino que se ocupa el Ujú, acompañamiento, se ocupa adquirir así las es, herramientas que permitan trabajar esos comportamientos. Y se requiere también algo importantísimo que es la así es. disciplina para trabajar con esas herramientas y lograr ese cambio. Y ahí está Ujú, el meollo del asunto. Seguimos. seguimos. Entonces, se han de estar preguntando ustedes, porque esas son preguntas bien comunes. Bueno, ya, ok, ya entendí. Hay que cambiar. Bueno, pero ¿y cómo lo hago? Esa es la pregunta del millón. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Qué es eso Mm, del autoconocimiento? ¿Cómo me voy a autoconocer, verdad? Entonces, miren qué interesante que vamos a hablar de las emociones. Vamos a hablar de las emociones como herramienta de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque las emociones, o sea, ¿qué son las emociones? Las emociones son sensaciones que tenemos, todas las personas son innatas en el ser humano. Nosotros no elegimos no enojarnos, lo podemos gestionar, pero la sensación es visceral, o sea, es algo que si yo recibo un golpe, estoy en una fila y recibo un golpe, yo, plum, de repente, yo me enojo, ¿verdad? Y eso yo no lo pensé, me voy a enojar o no me voy a enojar, sino que es una reacción inherente al ser humano, igual que la alegría, que la tristeza. ¿Por qué? Porque si yo miro una escena triste en una película, entonces me dan ganas de llorar. Simplemente es algo que está en nosotros. Entonces, utilizar las emociones como herramienta de conocimiento, eso es lo que vamos a dejarles aquí para plantear, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué hacen las emociones? Las emociones me permiten a mí identificar, aceptar, indagar e integrar. Entonces, ¿qué es identificar? Lo primero es identificar y reconocer esa sensación física que yo tengo. ¿Es una sensación física? Ay, que de repente se me revolvió el estómago. Es bien interesante porque se habla mucho, yo creo que ya científicamente está comprobado que no tenemos un segundo cerebro que es el intestino, ¿verdad? Entonces por eso es que todo nos viene a parar aquí. El intestino tiene no sé cuántas neuronas y se ha comprobado que por eso es que se siente en el intestino las sensaciones, ¿verdad? Entonces es importante reconocer la sensación física y darle un nombre, ¿verdad? Una vez que nosotros reconocemos esa sensación, aceptamos. Vamos a permitir que la emoción esté presente sin juzgarla. ¿Qué quiere decir presente sin juzgarla? Si yo veo una película que me causó llanto, entonces, y voy a llorar, entonces, cómo no la voy a juzgar? Es, bueno, no, yo no sé por qué estoy llorando. No, no, pero qué tontera, pero si eso es una película, entonces yo estoy juzgándome porque estoy
no aceptando mi sensibilidad, ¿verdad? Cuando sentí ese deseo innato en mí de llorar porque me emocioné, me dio tristeza, entonces vivir la emoción, permitirla. Una vez que yo la he permitido y no la juzgo porque la vivo, no la juzgo cuando la estoy viviendo, cuando vivo la tristeza, cuando vivo la alegría, cuando vivo el enojo, lo vivo, ¿verdad? Lo permito. Lo que vamos a ver más adelante es cómo lo vamos a gestionar, pero sí vivirla, indagar. ¿Cómo? Bueno, ¿qué me está queriendo decir esto? Porque fíjense que como ponía el ejemplo de la película, esa escena que yo estoy viendo puede estar inconscientemente recordándome alguna situación que yo viví y que me causó tristeza. Entonces, eso es bien interesante también, porque entonces y se ha dado, ¿verdad? Ah, sí, es que yo me acuerdo que cuando era pequeña a mí me castigaba mi mamá. Entonces, tal vez estoy viendo una película que está reflejando eso. Entonces, esto viene a ser un espejo de una situación que yo viví y en un momento me produjo dolor. Entonces, yo lo estoy inconscientemente recordando y volviendo a sentir ese dolor. Eso es indagar. Entonces, una vez que yo indagué y me di cuenta que no es eso, sino que es en mí el dolor que me está recordando, yo lo puedo trabajar. Una vez que yo ya lo identifiqué, indagué que esto me está afectando por tal razón, entonces integro, ¿verdad? Entonces voy a actuar en coherencia con lo que estoy viviendo. En coherencia, ¿qué quiere decir? Vaya, que no me voy a desbordar porque voy a, ante tal cosa, sino que voy a integrarlo, voy a aceptar, bueno, esto me está pasando. Entonces está relacionado con esto. Entonces ahí es donde viene ese proceso de que hablábamos al principio de pasar un punto A a un punto B a través de este proceso, ¿verdad? A través de ese motor, a través de... Y las emociones me dan como herramienta, me ayudan a hacer esa autoindagación. ¿De acuerdo? Vaya, ahora que cuáles son esas emociones básicas. Pues básicas porque la verdad que ahora de estas se han desprendido un montón, ¿verdad? O Es, varias, ¿verdad? Ya hay estudios, pero digamos que estas son las básicas, las que todos conocemos, que me siento miedo, siento amor o alegría, ira o enojo y tristeza. Esto de aquí desprenden lo que son los sentimientos. Las emociones, como les decía al principio, son viscerales, es algo que son sensaciones. Ya cuando nosotros le damos eh, la interpretación a lo que estamos sintiendo, eso se convierte en un sentimiento. Porque generalmente le preguntamos, miramos a alguien así que está como triste, ¿verdad? O enojado, no sé, alguna emoción que se les, de las no tan agradables, ¿verdad? Como ser el miedo, la tristeza o el enojo. Decimos, pero ¿y cómo te sentís? Frustrado, dicen. ¿Y cómo te sentís? Bien, ¿cómo te sentís? Pero no mencionan la emoción en sí, porque la persona ya le está poniendo una interpretación a lo que está sintiendo, lo convirtió en un sentimiento. Entonces, la frustración puede venir de la tristeza o del enojo, ¿verdad? Puede venir, ¿por qué? Porque la frustración, si lo interpretamos de una manera, es como impotencia, como a no saber qué hacer ante una situación. Entonces eso puede venir, eso me provoca ira. Y en la tristeza también, porque estoy así triste y entonces, y que frustrado, y me siento frustrado, deprimido, y al final la emoción que está detrás de eso es la tristeza. Y una vez que yo reconozco la emoción, por eso nosotros en el teléfono de la esperanza y en todos los instituciones de desarrollo personal,
Es importante identificar la emoción, porque si decimos estoy frustrado, pero ¿qué emoción está detrás de esa frustración? Bueno, es que me siento enojado. Ah, vaya, entonces, ok, entonces vamos a gestionar el enojo. Lo que vamos a gestionar es la emoción en sí, no el sentimiento. Entonces, por eso es que cuando al principio hablaba yo de conflicto, a veces se refiere a un conflicto emocional. Pues no sé cómo me siento y se están chocados, es un choque emocional. Entonces, vamos, ok, entonces vamos ahí desprendiendo un poco, desarmando el rompecabezas o armando el rompecabezas y buscándole forma. Entonces, el mensaje que quiero dejar sobre las emociones es ese, ¿verdad? Que al saber cómo me siento, vaya, estoy así, ok, estoy enojado, ok, listo, me enojé. ¿Por qué? Porque me dijeron esto, porque me dijeron lo otro. Entonces, al saber el por qué yo me enojé, entonces empiezo a gestionar bien. Entonces, empiezo a utilizar mi análisis, pero a través del conocimiento de la emoción. Entonces, con eso mismo llegamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Que para qué sirven las emociones. Pues como les decía al principio, son fundamentales porque me ayudan a adaptarme a las diversas situaciones de la vida. Eh, sí, las emociones son un motor de movimiento, por eso dice emociones, dicen que viene de la palabra inglesa emotion, de movimiento. Entonces, si yo no siento ninguna emoción y estoy así, ¿y ahí qué? Nada, no pasa nada, no siento nada, entonces ahí no hay movimiento. Entonces, por eso me permite adaptarme. Si siento la emoción de la alegría, pues me adapto a la fiesta, ¿verdad? Me adapto a la fiesta y disfruto con los amigos. Si tengo tristeza, la tristeza también me sirve. ¿Por qué? Porque me ayuda a reflexionar sobre la situación que yo estoy viviendo. Y siempre es importante, como lo decía anteriormente, con un acompañamiento. Cuando estas emociones se desbordan, cuando la situación es como poco controlable, entonces nos vamos a, a buscar un acompañamiento o una charla como esta o un video en YouTube que nos ayude a comprendernos y a poder adaptarnos a esta situación. Siguiente. Pues esto es consecuencia, ¿verdad? ¿Por qué importan las emociones? Pues la verdad es que esto ya está muy demostrado que las personas con inteligencia emocional, como se conoce actualmente, o con un alto grado de autoconocimiento, emocional, toman mejores decisiones. Entonces, ¿qué? ¿Y eso qué me permite? Pues desde el punto de vista social, pues relacionarme mejor con las personas, ¿verdad? Desenvolverme y como profesional, pues tomar, ¿verdad? El doctor tiene que estar en su justo momento para tomar decisiones y hacer diagnósticos y recetar medicamentos. Entonces, porque el doctor no se va a dejar ahí desbordar por la emoción de la tristeza, porque le llegue el macheteado, ¿verdad? O porque le llega la persona dislocada o llegue como llegue. Entonces, ellos de alguna manera tienen ese control o emocional, digamos, o gestión emocional. Claro está que también el médico o hay algunas profesiones que también requieren ser cuidado, ¿verdad? El cuidado del cuidador. Y desde el punto de vista social y personal, vemos que nos ayudan a mantener un ambiente, un entorno más factible para todos. Hasta ahí la herramienta solo es un flash, ¿verdad? Tenemos solo una horita para esto, es un flash que se les deja. Y quise terminar la presentación con este pensamiento famoso también, Carl Jung, muy famoso en otra época, no sé en qué año, ahorita se me escapó, ¿verdad? Muy famoso por eso, psiquiatra famoso, y dice, tu visión se volverá clara solo cuando puedas mirar en tu propio corazón.
Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Una frase para reflexión. Sí, no sé si hay preguntas, comentarios de los participantes. ¿Cómo les... Gracias, Iris. Pues no, miro este chat un poco abandonado y desolado. Solo hay una preguntita aquí que dice, ¿cómo se Ajá. ayuda cuando nos enfrentamos con personas que se aferran a la negación de un cambio? Te voy a dar la Ujú. palabra para que comences porque yo aquí también quisiera decir algo. Me gusta esa pregunta. Ok. Bien, cuando una persona se aferra a un cambio, a un no cambio, podría ser, más bien, ¿verdad? Sí, Sí, es que pueden suceder muchas cosas, ¿verdad? El hecho de encontrarse como en un callejón sin salida, el hecho de no ver que pueda tener encontrar una visión túnel. solución. Ajá, no encuentra una solución a su problema, entonces está en un conflicto y le es difícil por eso, porque no tiene las herramientas. Sí. Entonces viene le dicen, bueno, empecemos por esto, ¿verdad? ¿Cómo te estás sintiendo? Y encontremos un por qué, ¿verdad? Porque dice ahí, si me das una idea de lo que estás viviendo, podemos acompañarte y ayudarte, porque la persona que está en una situación de depresión, ¿verdad? Es la que se encuentra en una situación así y sí requeriría un acompañamiento. No sé Y cómo lo ves. sí, claro, necesita Uy, perdón. acompañamiento. ¿Y por qué necesita acompañamiento? Porque Ajá. nadie puede ayudar, y eso lo conocemos en el Así teléfono. es. Nadie puede ayudar a quien no se quiere ayudar. Aquí sí. ¿Ah? Entonces, es una situación difícil, pero ante esa situación difícil, ante esa visión de túnel, ante Ajá. esa desesperación, esa depresión tan grande, el acompañamiento es importante, pero el acompañamiento profesional, no Sí. cualquier tipo de acompañamiento. Porque, por ejemplo, una persona que está deprimida, que le digan, ay, no, si no es para tanto, lo que te está pasando, no". Ujú. De repente se termina hundiendo más porque no encuentra como esa tabla de salvación que le permita salir a flote. Así es. Si se encuentra con una persona profesional, sin duda alguna, no le va a decir eso, sino que le va a acompañar y le va a ayudar a gestionar esa depresión, esa profunda tristeza, pero es muy difícil cuando una persona está en el fondo, ayudarle si no se quiere dejar ayudar. Sí. Es complicado, muy complicado. Bueno, no sé si le respondimos ahí creo que fue Gaby la que hacía la pregunta. En realidad lo hice a través de otra persona que quizás no se Ah, hacerla, ah, y me animé a adelantarme. Y solo antes de finalizar, quería como brindar un aporte más a esta conversación tan intensa y bella. Cuando gestionamos el tema de ver nuestro entorno para después ver por qué sucedió una reacción en mí. Aquí, por ejemplo, en Australia, al existir tanto multiculturalismo, he descubierto, por ejemplo, porque lo viví en mi entorno laboral, que existen personas que vienen de países donde su lengua materna es ruda por naturaleza. Mm. Entonces, cuando ellos han tenido que aprender el idioma inglés para poder comunicarse, son rudos a la hora de hablar. Y catalogamos quizás a esa persona como ruda y en realidad es lo que porta ya desde su lengua materna y quizás es una persona fenomenal, pero por no ver el entorno
valoramos a alguien sin y cometemos un error. Eso quería Ujú. aportar, nada. Correcto, así es, mi querida Gaby. Por ejemplo, aquí en Honduras somos muy suavecitos, muy amables, muy sonrientes. Difícilmente vamos a poner un límite que sea tajante, ¿verdad? Nos costaría por esa idiosincrasia de los hondureños. En cambio, los españoles dicen lo que piensan y lo que sienten y sin tapujos. Por ejemplo, para nosotros decir culo es como bastante complicado, ¿verdad? Le ponemos siempre eufemismo. En España no. Y entonces cuando uno llega a esa otra cultura, siente un choque porque no está acostumbrado. Pero como bien decía Gaby, no es que las otras personas no tengan tacto, no, es que es su cultura. Y en su cultura las cosas se dicen como se tienen que decir. En la nuestra no. Así. En la nuestra se usan eufemismos. Entonces, eso también es interesante, conocer y comprender, y creo que lo decía Iris, los aspectos culturales. Elisa, no solo, perdón, la cultura, la lengua No, materna, claro que no. que Claro que no. Sí. por ejemplo, viene de Rusia. Y yo me di cuenta que el inglés que ellos tienen para comunicarse es como si te hablaran en ruso. Es rudo de Ujú. la lengua de ellos. Ujú. ¿Me entendés? No, no sé si es la Claro. cultura, sino Ujú. que el arrastre del inglés que ellos adoptaron acá está muy ligado a la lengua materna de ellos. Ujú. Yo creo que eso está... El léxico también es un todo. Es un todo. Es un todo. Así es. Bueno, ya solo me queda agradecerle a nuestra querida compañera, colega Iris por haberse dado y por habernos dado este tiempo tan importante para discutir cosas que no se discuten generalmente. Eso de conocerse uno mismo, por lo menos en algunos países, no es prioridad. Y en Ujú. realidad debería ser prioridad el que nos conozcamos, el que nos comprendamos, porque esta sociedad necesita personas sanas emocionalmente y creo que es lo que menos tiene. Listo. Muchísimas gracias, Iris. Ha sido un Ok. placer. Gracias por aceptar la Gracias. invitación y pues nos vemos en una próxima, ¿verdad? Para seguir compartiendo estos temas tan hermosos. Gracias, gracias, Gracias. gracias. Muchas Gracias. Gracias a ustedes. gracias por este hermoso programa. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es cortar la grabación y pedirles a los líderes del programa y embajadores que continúen. Muchas gracias. Listo. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, mi querida Iris.